Bueno, hoy en la Cámara Baja, con 153 votos afirmativos, finalmente se ratificó el veto del Ejecutivo a la reforma jubilatoria. Se cierra la votación. 153 votos afirmativos, 87 negativos, 8 abstenciones. Resulta negativo. Se comunicará al Honorable Senado y al Poder Ejecutivo. Minutos antes de que el veto finalmente quedara firme, en un clima de mucha tensión, jubilados y manifestantes de organizaciones sociales se enfrentaron a la policía, que reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma. En estos momentos, Prefectura está avanzando sobre la vereda de Avenida Rivadavia, a un costado de la Plaza del Congreso. Empiezan a volar distintas clases de objetos, piedras, botellas. Empiezan a tirar gases. Avanza así Gendarmería. Me dispararon ellos. ¿Me dispararon la pierna? Aparentemente recibió un disparo en la pierna. Tiene la zapatilla arriba del cuerpo. Por Callao, en tanto, avanza la Prefectura Naval Argentina, también tratando de controlar y retirar a los manifestantes. Al igual que el pasado miércoles, cuando estaba terminando la manifestación, cuando había comenzado la desconcentración, se produjeron los primeros incidentes. Acá una menor de edad afectada por los gases lacrimógenos sobre la avenida Rivadavia, metros de Callao. La Prefectura Naval, el Cuerpo de Infantería, y avanzando por avenida Callao, tratando de liberar el tránsito, tal cual lo hizo el miércoles pasado en la marcha de los jubilados. Ahora redoblando el paso, la velocidad, el enfrentamiento cuerpo a cuerpo con algunos manifestantes con palos. La policía en este caso, bueno, motorizada, está preparada también para reprimir. Avanza el cordón de Prefectura, Gendarmería. Se escuchan detonaciones. Gas lacrimógeno. Se escuchan detonaciones. Avanzan por toda la avenida Rivadavia con gases lacrimógenos, balas de goma, disparando a mansalva. Hay gente herida ya. En política y en la vida se puede hacer cualquier cosa. Lo que no se puede es evitar los efectos y las consecuencias. Lo que empieza ahora, como bien dijo el diputado Mazó, empieza todo un proceso de judicialización muy intenso, que además es todo perdedor, porque más temprano que tarde el Estado va a tener que hacer frente a miles de juicios donde va a ser demandado porque no hay una aplicación de una fórmula polinómica. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado largos precedentes en esta materia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Abrimos, como siempre, con nuestro habitual compilado para hablar sobre lo que ocurrió ayer en el Congreso Nacional. Podríamos abarcar el tema desde muchas aristas, es un poco lo que vamos a tratar, pero una es lo que pasó adentro del Congreso, si se quiere, con diputados dando vuelta de alguna manera su propio voto, el que habían tenido en junio cuando habían votado positivamente esta ley. Podríamos empezar de antes también, cuando un grupo de diputados se reúne con el presidente Javier Milei, lo que por lo menos da o deja la sospecha de que las viejas prácticas de la política, que uno esperaba desterradas, siguen, pero muy vigentes y latentes en este momento. Podemos hablar también de lo que ven recién, lo que pasó afuera del Congreso, una tercera semana seguida de represión afuera del Congreso, aplicando un protocolo de dudosa constitucionalidad y que tiene, bueno, carta libre para que las fuerzas del orden directamente repriman sin mucho prurito, como lo que ustedes vieron en las afueras del Congreso. Y está la otra cuestión también,
porque más de uno de los que nos está mirando dirá qué va a pasar. Bueno, dejen la novela radical de lado, dejen la cuestión política de lado, pero quiero saber qué va a pasar con mi bolsillo, qué es lo que voy a recibir yo, qué pasa con esto. ¿Era tan grave para las arcas del Estado esto, como dicen desde el oficialismo, o realmente era una mejora que recomponía de alguna manera los saberes de los jubilados que han perdido, y mucho, como muchos de los trabajadores, desde el inicio de la gestión libertaria? Nadine Argañarás es economista, es presidente del IARAF, Instituto Argentino de Análisis Fiscal. ¿Cómo te va, Nadine? Buenas noches. Gracias por venir. Un gusto. ¿Por dónde lo empezarías analizando vos? Mira, yo diría primero que el tema de los jubilados es un tema muy difícil para los propios jubilados, pero que no arranca con este gobierno, sino que ya tiene varios años. Claro. Si uno se va para atrás, digamos, el último año donde más o menos había un poder adquisitivo es el año 2017. 2017. Digo, mirando para, no es que era bárbaro el año ese, sino que era un año que comparado con hoy, un jubilado que hoy recibe la mínima está con un poder adquisitivo un 26% menor al que tenía en el año 17. O sea que una cuarta parte menos tiene de poder adquisitivo. Y un jubilado que no cobra bonos, supongamos un jubilado que tiene un haber equivalente a 2 haberes mínimos o 3, está un 43% con pérdida de poder adquisitivo respecto al año 17. No es menor ese dato que das recién. ¿Por qué? Porque vos decís un 20% de un haber que es bajísimo, ¿no? Entonces, si alguien que ya cobra poco se le reduce en un cuarto, bueno. Es una cosa. Y si vos analizás la pérdida acumulada, porque ese es otro tema, vienen perdiendo prácticamente todos los meses de estos 7 años. Si vos sumas un jubilado que recibe bonos hoy que cobra la mínima, ha perdido 12 jubilaciones. O sea que ha perdido 5 millones de pesos aproximadamente, que también sigue siendo una cifra muy baja relativamente, pero son 12 jubilaciones. O sea que en 7 años perdió un año de jubilación. Y un jubilado que tenga un haber equivalente a 3 haberes mínimos ha perdido 18 jubilaciones en 7 años. Eso es lo que te da esa serie histórica que vos has hecho desde el 17 desde el año 17 hasta ahora, acumulando la pérdida. ¿Qué pasa? Hoy el haber jubilatorio está casi un 6% en poder adquisitivo, más alto que en noviembre. Si uno quiere tomar esta discusión que se da con el gobierno nuevo, está un 6%, pero el que cobra bonos, como el bono está fijo en 70.000 pesos hace 7 meses, el que cobra bonos está perdiendo respecto a noviembre, ¿se entiende? O sea, está un 2,5% abajo de noviembre, o sea que ha seguido perdiendo. El que no cobra bonos está ese 5 y pico, casi 6% mejor. Pero cuando vos lo analizás al periodo... Cuando decís el universo que no cobra bono, ¿lo tenés medido? ¿Cuáles son? Y la mitad más o menos de los jubilados. La mitad de los jubilados que son los que no cobran bono. Pero ¿qué pasa? Si vos mirás el periodo de noviembre a agosto y lo acumulás, decimos, bueno, a ver, todo lo que se cobró en estos 9 meses, han perdido un 60% del, poder, del sueldo, del ingreso de noviembre. Esto es medio difícil de explicar, pero es decir, han perdido... los jubilados que cobran bonos 200.000 pesos de noviembre hasta acá, cuando uno va sumando la pérdida mensual. Y el haber, que te digo que está arriba un 6% y hace 3 meses que viene arriba, ha perdido 400.000 pesos aproximadamente. O sea, a ver, para pasarlo, digamos, en datos en limpio el que nos está mirando, han perdido poder de compra, como han perdido muchos trabajadores. El salario del jubilado ha perdido poder de compra. Sí, eso es claro. Sí, ¿En cuánto? Cuando vos lo acumulás, has perdido más de medio haber del mes de noviembre del 23. Llevas perdido hasta ahora, ¿sí? Si mirás para adelante, de la forma en que está estipulada la cuestión ahora... o sea, quedó digamos, como venía siendo, digamos, a partir del veto de esta ley. Se va a seguir pagando la inflación, digamos, de 2 meses previo. ¿Qué pasa? Primero hay que tomar una decisión respecto al bono, porque si el bono sigue en 70.000, el jubilado que cobra la mínima, mes a mes va a seguir perdiendo. Ya lleva perdido el 2,5% que te digo respecto a noviembre, y bueno, vas a ir acumulando cada vez más pérdida, porque, digamos, pesa más lo que pierde el bono que lo que te sube el haber para ese jubilado. Totalmente.
El otro jubilado que no cobra bonos va a ir teniendo una mejora, pero una mejora que es relativa, ¿no es cierto? Porque en algún punto, si la inflación realmente termina bajando, ahí se estanca la mejora. Entonces, con este esquema, vos vas a tener que los jubilados se van a, en el mejor de los casos, que la inflación baje, ¿sí? Supongamos que la inflación el año que viene baje y vaya, converja al 1%, 2%. Algo que está, por lo pronto, se ve difícil con los últimos números de inflación, ¿no? Exacto, hoy se ve difícil. Lo que vas a tener es un congelamiento del haber del poder adquisitivo del jubilado en niveles muy bajos. O sea, vas a ir muy abajo del año 17. Claro. ¿Sí? Por eso es clave una reforma más integral, donde se discutan muchas cuestiones, y una de esas, bueno, ¿con qué otro complemento, más que pagar la inflación, vos podés recuperar parte de esa pérdida? ¿Sí? De esa pérdida que, como te dije recién, es significativa respecto a hace 7 años atrás. Con respecto, a ver, ¿cómo lo analizas poniendo varias cosas en la balanza? Se habló, y lo repetían hasta el hartazgo, los diputados que seguían impulsando este proyecto, de que esto implicaba un 0,4% del PBI, poniendo otro elemento en la balanza que es importante, que el mismo gobierno dejó de cobrarle a quienes tienen mucho poder adquisitivo, más o menos en esa proporción. Digo, si uno habla del déficit cero, dice, tiene que poner la balanza. ¿Qué priorizas? La gente que tiene mucho dinero y que puede costear los impuestos a la riqueza, o los jubilados. Hay alternativas. Por eso es clave que el Congreso discuta y pueda aprobar cosas que sean sostenibles, porque además vos fíjate que el gobierno también está bajando ahora y ya confirmó la eliminación del impuesto país. Estamos hablando de 1,1% del Producto Bruto Interno, ¿sí? O sea, el gobierno tiene una estrategia, tiene una acción y la lleva adelante, pero para eso entiendo que está el Congreso. Bueno, ayer hubo casualmente un veto, lo que vos comentabas recién, pero también hay otras fuentes. Por ejemplo, Argentina no recauda anualmente más o menos 2,5% del Producto Bruto Interno, por exenciones impositivas, por regímenes de promoción, por alícuotas diferenciales. Ahí tenés claramente una fuente de financiamiento que podrías destinar a subir las jubilaciones, y eso va a ser sostenible porque va a estar generando un mayor nivel de ingreso para sostener un mayor nivel de gasto. Está la cuestión esta también de bienes personales. O sea, hay muchas cuestiones que se podrían reformar para dar un aumento que inclusive no vas a lograr ese 2017, ¿me entendés? Está muy lejos el 2017, es muchísima la pérdida de poder adquisitivo, pero por lo menos vas a tener un camino distinto a este, porque este es prácticamente un achatamiento, en el mejor de los casos, del poder adquisitivo en estos niveles muy bajos. Uno entiende políticamente lo que puede llegar a ser la idea del gobierno, explícita de alguna manera, pero recién decías, regímenes de promoción y exenciones impositivas, sí. 2,5% del PBI. Bienes personales que se dio de baja sin discusión, y sí. A veces a mí me llama la atención las dobles varas. Podemos hacer una serie histórica de las dobles varas, digamos. Sí. No van a este gobierno, pero en este caso digo hay que marcarla. ¿Por qué? Porque cuando dieron de baja bienes personales no le dijeron degenerados fiscales a aquellos que le daban de baja bienes personales que podía costear, por ejemplo, las jubilaciones, ¿no? Sí, sí, por eso. Opciones hay. Y bueno, es cuestión de sancionarla y de tener una... El gobierno tiene una línea, yo creo que hoy está priorizando la búsqueda de que la inflación baje, la búsqueda de que algunos precios bajen, por eso avanzó con lo de impuesto país, que ahora habrá que ver cuánto termina impactando en los precios, ¿sí? El gobierno espera que impacte mucho porque necesita que la inflación baje, por lo menos en septiembre, debajo del 4%, valga la redundancia. Entonces el gobierno pone las fichas ahí, pero claramente desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista social, yo creo que la prioridad pasa por sectores como el de los jubilados. No pueden esperar, digamos, más allá, viste que inclusive se habla de judicializaciones y demás, claro, que te pueden complicar más todavía la historia. Creo que habría que hacer una acción concreta, conjunta. El tema de las deudas que hay con los jubilados, bueno, habría que usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para cancelarle las deudas. O sea, tendrías que tener una acción mucho más enérgica, pero insisto, para mí no es un gobierno
son varios gobiernos, Claro. y ya creo que es una cuestión de la sociedad que se viene permitiendo que los jubilados cada vez estén peor año a año. Hay uno de los diputados que justificó su voto hablando de la gobernabilidad. A mí la verdad que me llamó la atención mucho. No te pido que me des la opinión política, sino que veamos lo que decía el diputado Luis Picat, diputado cordobés, que va a ser uno de los que, según dicen desde el Partido Radical, va a tener que dar explicaciones del porqué del cambio de su voto. Ese es el análisis político que podemos hacer. ¿Por qué en junio votó a favor de la movilidad? ¿Por qué ahora vota en contra de esta movilidad? Y por lo menos puso un término que a mí me llama mucho la atención, que es la gobernabilidad. En algo, por ejemplo, un presupuesto como este que afectaba una parte muy ínfima de lo que es el PBI nacional. Fíjate lo que decía Picat esta mañana cuando era entrevistado por nuestros compañeros. El veto presidencial es una herramienta de derecho que tiene el Ejecutivo y creemos que tenemos que respetar en el sentido del manejo de la caja. A ver, nadie se mete en el Consejo Liberante con la Intendencia de la Municipalidad para manejarle todos los meses la caja y romperle las partidas presupuestarias. Y creemos que acá hay un plan de gobierno que es el déficit cero, y para respetar ese déficit cero, esta ley hacía peligrar esa estrategia, que está relacionada a la baja inflación y está relacionada a generar más ingresos para después distribuirlos mejor. También pasaron cuestiones políticas. En las últimas 3 sesiones, una parte de la oposición empezó a votar con el kirchnerismo. Y la verdad que nosotros hace 20 años, y siendo esta provincia, hemos luchado contra ese modelo kirchnerista que iba justamente a manejar cada una de las partidas que tenía el gobierno nacional. Y creo que la razonabilidad y esto que venimos nosotros trabajando desde enero de darle gobernabilidad, al peligrar esa gobernabilidad debíamos acompañar ese veto. Podemos hacer el análisis político, pero en el económico me llama la atención que diga el diputado que peligra la gobernabilidad cuando hablamos de esto. No sé cómo lo interpretás vos, que por ahí tenés claro, digamos, lo que son los números del Estado, lo que se puede de un lado o de otro, el presupuesto. Ya vamos a estar hablando de eso también. Mira, una de las cosas que me llama la atención a mí es que no hay coincidencia de diagnóstico en Argentina. Habitualmente no lo hay y ahora lo estoy volviendo a ver a eso. O sea, él alude a la gobernabilidad, otro alude a otra cosa, pero no están los números. Vos recién hablabas del costo fiscal. Nosotros hemos calculado que el costo fiscal de la reforma esta aprobada podría llegar a ser de 1 punto del Producto Bruto. Muchos dicen que es 0,45 porque la Oficina de Presupuesto del Congreso dijo 0,45, pero a su vez después la oficina tiene también un adicional. Creo que es clave eso, ¿me entendés? Porque eso ayudaría a que cada uno realmente tenga que decidir en base a un diagnóstico que es el mismo para todos. Después vos decidís en base a una cosa o en base a otra, ¿sí? Pero si es de 1 punto, si es de medio punto, siempre tenés opciones. Claro. ¿Sí? No porque sea de 1 punto no tenés opción, y si es de medio, sí, siempre tenés opciones, como te dije recién, otras fuentes de ingresos, otros gastos. Pero bueno, creo que cada uno busca la manera de justificar el voto que hace. Totalmente. ¿Cómo analizaste ayer, en base a esto también, esto que parece que está pasándole al gobierno, que no puede perforar ese piso del 4% de inflación? Recordemos, ayer se publicó la inflación de agosto, 4,2%, dio por encima de la de julio. Se han pisado muchos aumentos, se han ido pisando, se han ido frenando aumentos que hubieran impactado de más. ¿Cómo lo analizan, Nadine? Mira, para mí yo separo a la inflación y veo la núcleo, ¿viste? La inflación núcleo es la que saca bienes con estacionalidad y la que saca bienes regulados, porque como el gobierno a veces avanza o no avanza con los subsidios, eso te impacta en las tarifas y por ende en ese componente de regulado. Para el que no entiende qué es la núcleo, ¿qué sería? La núcleo serían, yo diría, el precio de los alimentos y las bebidas, lo que no tiene ninguna interferencia del Estado, ni tampoco tiene cuestiones estacionales, que si hay una helada, si hay una cuestión climática, ¿me entendés?, te sube el precio de algo. Digamos, la núcleo dio 4,1%. Entonces, eso marca que se está poniendo un piso importante a la baja, ¿no es cierto? El gobierno apuesta mucho a bajar la inflación. Todas estas decisiones que toma en materia fiscal tienen el trasfondo de que busca bajar la inflación.
Y paralelamente, el gobierno está con una devaluación mensual, para que la gente entienda, va subiendo mes a mes un 2% el valor del dólar oficial. El dólar oficial. Entonces, si la inflación le corre más del 2% como le viene corriendo, cada vez se empieza a complicar más los costos en dólares. O sea, te empiezan a crecer los costos en dólares y empezás a perder cada vez. Y empieza a haber un clima, ¿me entendés?, de devaluación. Ya hay muchos que están marcando hace un par de meses que hay que devaluar. El gobierno está, digamos, firme en que no va a devaluar. Yo creo que si devalúa, tenemos otro problema porque es más inflación, mayor pérdida todavía de poder adquisitivo del salario, de la jubilación, y eso sería muy negativo. Pero necesitas bajar la inflación, ¿me entendés? Porque si no bajas la inflación más cerca del 2%, vas a tener problemas de competitividad, problemas con los dólares. Entonces, ahí, a mi criterio, se abre una cuestión importante. Habrá que ver qué decisión toma el gobierno, si toma alguna cuestión extra de la que viene haciendo. El domingo se presenta el proyecto de presupuesto 2025. Habrá que ver qué pone en ese presupuesto el gobierno, si sale con alguna cuestión distinta a la que viene haciendo o no. Pero digo que en la inflación, seguramente en septiembre podés tener chance que baje por esto del impuesto país, pero eso es una baja por única vez, ¿sí? No es que la baja de eso te genere una baja de inflación. En septiembre te pueden impactar los precios, pero necesitas bajar la inflación y ya se genera con esta cuestión de agosto un interrogante no menor. Quédate ahí porque vamos a retomar lo del presupuesto del domingo. Ahora sí tengo la posibilidad también de sumar a esta mesa a Eugenio Semino, que es defensor de la tercera edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, hombre de consulta siempre cuando tenemos estas cuestiones. Eugenio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Me escuchas bien? Ahí estamos tratando de establecer... No tenés retorno. Bueno, vamos a tratar de trabajarlo. ¿Ahora me escuchás? ¿No? ¿Seguís sin escucharme? Bueno. Bueno, vamos a tratar de mejorar esa comunicación con el defensor de la tercera edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo decías recién, estabas hablando, habías empezado a hablar del presupuesto. Una capsulita hablando sobre esto, sobre el tema de presupuesto, qué puede llegar a venir, qué puede ocurrir el domingo a la noche, y lo charlamos acá. Algo que habitualmente hace el ministro de Economía es llevar el presupuesto personalmente a la Cámara de Diputados y ahí dar una especie de conferencia para legisladores y periodistas acreditados en la cual informa un pequeño resumen con los principales ejes del presupuesto que después tiene que discutir primero la Cámara Baja, después la Cámara Alta. El presidente lo hará él mismo este año. Y lo hace, Caro, el mismo día en el cual la Constitución le manda al presidente entregar el proyecto, el 15 de septiembre, domingo 21 horas. Esto también tiene un trasfondo comunicacional. Muy al estilo de lo que nos tiene acostumbrados el presidente, lo va a hacer primero en un horario poco habitual, en un día poco habitual, el día que marca la ley que tiene que ingresar el proyecto de presupuesto. Y tengamos en cuenta que hasta ahora siempre los presupuestos lo han presentado los ministros de Economía. En este caso va a ser el propio presidente. ¿Lecturas de eso, Nadine? Sí, creo que el presidente, bueno, o sea, no hay duda, ¿no es cierto?, que en lo fiscal pasa gran parte de su acción de política económica. Creo que con esto le busca dar todavía mucha más trascendencia a lo fiscal. Quiero acotar algo que hablamos recién, o sea, los jubilados en lo que va del año vienen soportando en sus espaldas la tercera parte del ajuste gasto, ¿sí? Ese no es un tema menor, porque por ahí uno habla del poder adquisitivo, pero bueno, eso está generándole al gobierno la tercera parte de la reducción de gasto. O sea, un tercio de lo que el gobierno dice ahorrarse por la motosierra ha ido a los jubilados. Se la han bancado los jubilados. Eso está empezando a cambiar porque con este decreto, como va subiendo en parte el poder adquisitivo, aunque sea poco, lo que te quiero decir es que eso ha sido así y ha profundizado la pérdida, como dijimos antes, pero no va a estar en el 2025, porque ya el gobierno, aún manteniendo este decreto, ya va a pagar un poder adquisitivo bajo, como te dije, respecto al 17, pero que ya no va a ser más bajo que en el 2024. ¿Se entiende? O sea que ya el gasto, por ejemplo, si quiere recortar, lo tiene que recortar en otra
en otra cuestión. Por eso es interesante y es importante, ¿no es cierto?, ver qué se presenta. ¿Sí? Habrá que ver también, porque Sí. bien lo marcas recién, está rigiendo un decreto para los aumentos de las jubilaciones. Por ejemplo, Semino, que era, vamos a ver si podemos restablecer el contacto con él, pero ya dijo que lo va a judicializar. Hay una posibilidad de judicialización de muchas personas que están en este momento viendo que pierden poder adquisitivo y que, bueno, decidirán ir a la justicia e incluso los planteos de inconstitucionalidad y una parte judicial que se le puede venir al gobierno muy, muy grande también, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es una cuestión muy lamentable en Argentina, pero que se repite, ¿no es cierto? El tema de la legislación, a veces por decreto, por resoluciones, que luego terminan... Digo, para también ver que la gravedad de un proyecto sancionado por el Congreso podía llegar a dar un respaldo que diera esa tranquilidad y que blindara al Estado también, que somos todos, ¿no? Sí, que somos todos, porque no necesariamente este gobierno o un gobierno se hace cargo de los juicios que le hacen al gobierno, sino que después a los años hay que... Pero la sociedad, y somos todos, como decimos, el Estado, de alguna manera tiene que terminar afrontando después las consecuencias. Por eso sería muy importante, y creo que hay una chance, creo que el presupuesto 2025 te da una chance todavía de un cambio con la cuestión de jubilados. Ojalá que eso sea así, ¿no es cierto? Te da una posibilidad, pero estoy hablando de mejora, o sea, de gastar más plata en los jubilados el año que viene. Ojalá que el gobierno por ahí presente alguna alternativa en ese sentido, ¿no? El tema es, como decías recién, también tiene posibilidades, pero hasta ahora ha demostrado que no quiere explorar otras posibilidades. Bienes personales lo dio de baja, no creo que lo suban de vuelta, me parece. No, seguro que no. Seguro que no. Seguro que no. Habrá que ver si exploran alguna alternativa de esta que te digo, de exenciones y cuestiones que te pueden generar financiamiento que sea sostenible, ¿no es cierto? Porque el gobierno... Ahora, ¿exenciones de qué tipo, Nadim? Disculpame, te lo pregunto así con desconocimiento total, pero digo, el gobierno, por ejemplo, está promoviendo un RIGI, que es un incentivo a las grandes inversiones, en donde se les da muchísimas exenciones impositivas. Está bajando impuestos a, digamos, los grandes capitales e incluso promueve una ley de blanqueo, cosa que es polémica en todo gobierno, ¿no? Digamos, que la haga el que sea, y la verdad que es un premio al que evadió, al que evadió, al que no pagó los tributos que le correspondía pagar, y bueno, ahora inclusive hay un monto, creo que hasta $100.000, por el cual no pagas nada. Por eso, no veo de dónde qué de esos intereses quiera tocar el gobierno. Bueno, tenés exenciones de asociaciones civiles, tenés poder judicial que no tributan, digamos, hay una estratificación de lo que paga ganancias, tenés regímenes de promoción como el caso de Tierra del Fuego, o sea, eso está en el presupuesto, digamos, no es algo que yo estoy opinando o creyendo que existe, eso está, y todos los años el gobierno, cuando manda el presupuesto, manda que tenés que aprobar ese gasto tributario, ¿sí? El gobierno anterior, el año pasado, mandó un complemento, digamos, donde aparentaba tener disposición a avanzar sobre eso y de esa manera generar una baja del déficit o un financiamiento, por ejemplo, de un gasto para jubilados. Y lo del RIGI, de alguna manera no está dentro de eso, habrá que ver si el gobierno pone algo o no, también hay que verlo, es bueno el punto tuyo en el proyecto de presupuesto 2025. El RIGI tiene una característica, vista especial, que es para inversiones más altas de $200 millones. Claro. Y es como que uno diría, bueno, sin eso Argentina no tendría esas inversiones. Bueno, habrá que ver cómo se trata el costo fiscal potencial de eso, porque... Nadim, ¿te puedo frenar ahí? Porque a ver si podemos restablecer la comunicación con Eugenio Semino, es defensor de la tercera edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eugenio, ¿me escucha bien? Fuerte y claro. Fuerte y claro, bueno. No nos quedan muchos minutos. Estaba como el penado 14 hasta hace un rato. Justamente, Eugenio, bueno, a ver, no nos quedan muchos minutos porque queríamos aprovechar la ocasión porque estábamos hablando de lo que ocurrió ayer en el Congreso. ¿Sabía, o por lo menos usted adelantó en algún medio, que va a presentar un pedido de inconstitucionalidad de lo que ocurrió, de este veto? Pero ¿cómo analiza lo que ocurrió ayer en el Congreso con respecto a los jubilados? Sí, creo que ayer, y en un proceso de casi 8 meses, que fue el tratamiento de esta ley sancionada, donde me parece que estuvieron como ausentes los jubilados y la crisis humanitaria que están viviendo
sobre todo los 5 millones del haber mínimo, que están percibiendo hoy de bolsillo 300.000 pesos, y las submínimas, que son las pensiones no contributivas para personas con discapacidad, y las Juan, que están aún peor, percibiendo 230 o 240.000 pesos. Creo que hubo una puja de poder, de acomodamiento político y demás, y la crisis humanitaria, que no ha sido definida por el episcopado hace 3 meses muy claramente. El jubilado en Argentina tiene que optar todos los días entre comer o comprar el medicamento, estuvo ausente. La reforma era una reforma, o es una reforma muy pequeña, es decir, en términos de lo que le ingresa hoy a ese sector de jubilados, a esos 3 millones de argentinos, es muy poco. A los de la mínima directamente alrededor de 17.000 pesos, y a las submínimas entre 11 y 13.000 pesos. Vale decir que no varía su situación actual de miseria. Pero de todos modos es un paso adelante la sanción en varios aspectos. Uno de ellos, que incorpora este disparate argentino que se paga hace 2 años, que se llama bono, que es una suma no remunerativa y discrecional, que la maneja el ministro de turno o el Poder Ejecutivo de turno. Este año, hace 7 meses, que ese bono es del mismo valor, vale decir que perdió en 7 meses su poder adquisitivo, y realmente esto redunda en términos del ingreso del jubilado. Es un verdadero disparate. Lo que plantea esa sanción es incorporarlo al haber. Esto permitiría que se termine la discrecionalidad y, por otra parte, que la movilidad se aplique aún sobre el haber y el bono, que ya sería integrante de ese haber. Y el otro gran tema que motiva este veto tiene que ver con que, si bien se ratifica el reajuste por IPC, incorpora algo que es importante, que cuando el RITE, la variación del salario del trabajador activo, a fin del año es más alto, termina más importante que el IPC, en marzo del año siguiente hay que hacer una recomposición equivalente al 50% de esa diferencia. Esto es lo que malenquistó al Poder Ejecutivo y llevó a este absurdo veto, y aún con esta pequeña reforma que no modifica sustancialmente la crisis de los jubilados, donde se suma que no tienen atención médica en tiempo y forma, y que el mismo día que aparece el veto aparece la reducción de descuentos de medicamentos por parte del PAMI, entre otras cosas. Bueno, en razón de eso, y teniendo presente que, si bien es una facultad del Ejecutivo que ejercen todos los presidentes el veto, también esa facultad constitucional conlleva... perdón, sí. No hay problema. Pero te esa seguimos escuchando facultad bien. Constitucional conlleva la necesidad de que se funde ese veto, que se establezcan los fundamentos. Nosotros consideramos que los fundamentos de que no hay plata, que es básicamente lo que dice el veto, no son suficientes, porque acá lo que está afectado es el valor vida. Es decir, los jubilados no solo perdieron calidad de vida, sino que están pagando con su vida el superávit fiscal que se festeja mensualmente y que la Seguridad Social pone el 30% de eso. Eugenio. En razón de eso, el lunes planteamos la inconstitucionalidad del veto, ¿no? Me queda poquito tiempo, pero no quería dejar de preguntarte, porque escuché por lo menos un diputado cordobés que habló de peligro de la gobernabilidad, si en caso de que esto se sancionara. Me llamó mucho la atención. Y por otro lado, el domingo se presenta el presupuesto 2025. ¿Tenés alguna expectativa de que haya algún anuncio favorable hacia los jubilados, que cambie esta fórmula que se aplica hoy, que rige por decreto? Mira, 2 cosas muy breves. En términos de la recomposición de esos 8 puntos que llaman los diputados, no tiene costo fiscal alguno.
¿Por qué? Porque en estos 8 meses se siguió licuando el haber, así que el costo fiscal está absorbido. Es más, no es de extrañar que aparezca un premio consuelo dentro de 1 o 2 semanas diciendo le damos algo más, porque el sistema ya recuperó vía la licuación que se vino dando. Y por otro lado, el costo fiscal de futuro no es el que plantea el Poder Ejecutivo, lo establece inclusive la propia Comisión de Presupuesto de Diputados, que es mucho menos, y si aumentan los salarios y se tiene que reajustar por la diferencia de RISTE, es porque crece la economía y evidentemente también lo que va a crecer es el ingreso al sistema, es decir, va a haber más aportes y contribuciones, por lo cual el costo fiscal es de 0,4, que es lo que calculó originalmente la Comisión de Programa de Economía del Sí, Estado, la Oficina de Presupuesto del Congreso, exacto. Del presupuesto del Congreso, bien dicho, y no 1,5 puntos que habla el Poder Ejecutivo. Y cortito, que lo otro, lo del domingo, razón. ¿tenés alguna expectativa con el proyecto de presupuesto del domingo? Cortito, si podés, por favor. La verdad que no. No. No, porque hay una posición muy cerrada y no está evaluado cuánto cuesta una vida humana, ¿no? Es decir, simplemente se hace Excel con los números que cierran, pero no con los sacrificios que implican o con las vidas que se llevan. Eugenio, muchas gracias por haberte sumado. Bueno, afortunadamente pudimos sumarte después de algunos inconvenientes en la conexión remota. Te agradecemos el contacto con Redacción Abierta. Les mando un gran abrazo. Gracias. Un gran abrazo. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay que decirlo, crítico a lo largo de muchos gobiernos. Semino marcando que, bueno, por ejemplo, esto del bono, dice, no es de ahora, pero dice hay que acabar con esto que depende del ministro de turno. Y también a tener en cuenta eso, él lo viene planteando hace rato, la crisis humanitaria que están viviendo los jubilados. Me queda pocos segunditos, Nadine, pero no sé si querías cerrar con algo que estabas diciendo recién, que te corté del tema del RIGI, pero también un análisis quizás final de, bueno, hay que bajar la inflación, pero ¿a qué costo? Porque el tema de la recesión que está siendo provocada está teniendo un gran costo en cuanto a empresas que están cerrando, trabajos que se están perdiendo. Sí, lo que dije es que el gobierno está focalizado en bajar la tasa de inflación dentro del esquema de acción que tiene, que es una baja prácticamente de 5 puntos del gasto. O sea, el ajuste más grande que se ha hecho en la historia argentina lo está haciendo este gobierno con una baja de gasto público y por ende generando una caída de actividad enorme. Que todos la vivimos, pero es el plan que lleva adelante, digamos. O sea, me parece que ahora empieza a haber, a mi criterio, una señal de alerta con la inflación, porque muchos se van a empezar a plantear, bueno, este costo para bajar la inflación, ¿hasta qué nivel? Claro. ¿Sí? Como te dije antes, porque además perdés tiempo y cada vez se te complica más para adelante si no bajas la inflación. Entonces, me parece que estamos en una etapa bastante crucial de ver cómo se sigue y el votante que hasta ahora viene apoyando, esperanzado, ¿no es cierto?, en que baje la inflación, que, bueno, quizá empieza a tener ahora algunas dudas respecto, bueno, si realmente se puede bajar, si no se puede bajar, porque el costo es muy grande y lo está sintiendo. Nadine, muchas gracias por haberte sumado a Redacción Abierta. Nosotros nos vamos a una pausa, hemos analizado el tema de todo un poco, panorama económico, veto a la movilidad jubilatoria, lo que pasó ayer en el Congreso, lo que pasará el domingo con el presupuesto que se presentará a las 9 de la noche por parte del presidente de la Nación. Todo eso y mucho más aquí en Redacción Abierta. Pausa, quédate porque ya venimos.